El día de hoy, en esta exposición, hablaremos todo lo referente al tema de cubiertas. Este grupo está integrado por José Luis Caballero, María Paula Camargo y quien les habla, André Felipe Calderón. En primera medida, es importante conocer qué es una cubierta. Una cubierta se define como un elemento constructivo cuya función es proteger la parte superior de la edificación y la estructura sobre la cual se soporta. Podemos dividir los tipos de cubierta en dos grandes grupos: las cubiertas convencionales y las cubiertas verdes o vivas, que están tomando gran importancia en la actualidad debido a su impacto en cuanto a sostenibilidad. Cubierta liviana con perfiles metálicos. Este tipo de cubiertas son estructuras diseñadas con perfiles metálicos de diferentes tipos, como lo son los rectangulares, cuadrados, los perfiles metálicos tipo C y tipo Z. Este tipo de estructuras presentan ciertas ventajas, como lo son la fácil instalación de la estructura. Representan una alternativa económica debido a la fácil instalación y la asequibilidad en cuanto a precios, y proporcionan una gran resistencia. En cuanto a desventajas, este tipo de cubiertas es susceptible a la acción del fuego, ya que se compone totalmente de metal, y debido a su forma pueden acumular suciedad, por lo que no son muy recomendables para edificaciones en las que se requiera un alto grado de pulcritud, como lo son los hospitales. Este tipo de cubierta puede tener materiales como lo son las tejas de fibrocemento, tejas galvanizadas en acero, tejas termoacústicas y tejas tipo sándwich, entre otras. Los perfiles metálicos deben llevar elementos de estabilización llamados tensores, cuya función es volver más rígida el conjunto de la estructura ante posibles cargas de viento, nieve o granizo. De igual manera, son útiles para evitar posibles doblados y deflexiones excesivas en la cubierta. Pueden ser instalados por encima del elemento que les brinda apoyo o a su mismo nivel, lo que es conocido como instalación a tope. Cubierta liviana con elementos tipo cercha o celosía metálica. Son comúnmente metálicas. Están elaboradas en diferentes tipos de perfiles, ya sea el caso del perfil cuadrado, rectangular, sección I y en sección ángulo. Puede presentar variabilidad en sus formas, presentándose cerchas rectas, curvas y espaciales. Tienen grandes ventajas. La principal es que con la configuración adecuada puede alcanzar a salvaguardar grandes longitudes. De igual manera proporciona una gran resistencia ante cargas de viento y granizo, y ya que no necesita apoyos tipo columna en su zona central, los apoyos requeridos son menos. Entre las desventajas encontramos que es susceptible a la acción del fuego, ya debido a que es un metal. De igual manera presenta costos elevados de construcción, debido a su fabricación, transporte y posteriormente a su izado sobre los apoyos. Este tipo de cubierta soporta gran variabilidad de tejas, como lo son las tejas galvanizadas, las tejas termoacústicas, las tejas en policarbonato y las tejas tipo sándwich, entre otras. Debido a sus grandes deflexiones, requieren elementos adicionales de rigidización como lo son tensores, contravientos, cruces, entre otros. Dentro de su método constructivo encontramos que este tipo de cerchas son elaboradas en un lugar diferente a su punto de colocación. Posteriormente son cubiertas para protegerlas contra la corrosión e izadas o colocadas sobre sus apoyos. Cubiertas pesadas en concreto. Este tipo de cubierta corresponde a losas, las cuales pueden ser creadas de diferente manera. Pueden corresponder a losas macizas, aligeradas o en metal deck. De igual manera, estas losas pueden presentarse de manera plana o también en forma de bóvedas. Dentro de sus ventajas encontramos que crea espacios útiles para el aprovechamiento de sus usuarios. De igual manera proporciona gran resistencia ante cargas y golpes, contrario a lo que sucede en los elementos tipo teja o panel correspondientes a las cubiertas livianas. También proporciona una buena resistencia al fuego. Dentro de sus desventajas encontramos que es susceptible a los daños por filtración, y de igual manera requiere el uso de muchos apoyos para evitar las deflexiones excesivas que pueden causar problemas de emposamiento, traducidos a problemas de filtración y corrosión en el acero de refuerzo de la losa. Como recomendaciones se dice que se deben cuidar los distintos métodos constructivos
con los que se fabrica la losa, y de igual manera es necesario realizar la impermeabilización de la losa para evitar los dichos problemas por filtración. La impermeabilización de la losa puede lograrse con el uso de fibra de carbono dentro de la creación de la mezcla o con el uso de telas asfálticas o pinturas impermeabilizantes, cubiertas autoportadas o autoportantes. Este tipo de cubiertas son relativamente novedosas y deben su nombre al hecho de que no necesitan otro elemento de apoyo a lo largo de su longitud, simplemente necesitan apoyo en su inicio y su final. Dentro de las ventajas que posee este tipo de cubiertas, encontramos que puede salvaguardar grandes luces sin la necesidad de una cercha o una columna. De igual manera, encontramos que este tipo de cubiertas no necesita elementos de rigidización. De igual manera, presentan una gran resistencia ante cargas de viento y granizo, al igual que su rápida instalación. Dentro de sus desventajas encontramos que este tipo de cubiertas requieren un gran espacio vertical debido a su forma, ya que presentan una forma curva. Al igual que presentan problemas debido a una difícil instalación para ductos o diferentes tipos de artefactos como lo son lucernarios. Comúnmente este tipo de cubiertas soporta tejas o paneles simples o tipo sándwich, al igual que diferentes tipos de paneles de diferentes fibras. Cubiertas de madera o guadua. Este tipo de cubiertas, tal como su nombre lo indica, son fabricadas a partir de madera o guadua, materiales que son usados para la fabricación de las vigas y correas dentro del sistema de soporte de la teja. De igual manera encontramos que este tipo de cubiertas generalmente se presentan de manera inclinada. Dentro de las ventajas que presenta este tipo de cubiertas encontramos como primera medida la gran belleza arquitectónica. De igual manera encontramos que este tipo de cubiertas se usan comúnmente en la rehabilitación de estructuras antiguas. Dentro de las desventajas encontramos que son elementos altamente combustibles, es decir, que son altamente afectados por el fuego. De igual manera encontramos que son susceptibles al ataque de fitófagos, que son microorganismos que degradan el elemento. Como una de las desventajas más grandes se encuentra el alto impacto ambiental que genera este tipo de material. Este tipo de cubiertas generalmente es usada para soportar tejas de arcilla, tejas plásticas o tejas en fibrocemento colocados sobre una cama de machimbre y tela aislante, o de igual manera sobre paneles en PVC. Materiales y tipos de teja o paneles. A continuación presentamos 4 tipos de teja muy comunes, las cuales son teja termoacústica, teja de fibrocemento, más conocida comúnmente como teja de Eternit, teja colonial y teja de PVC translúcida. Estos son 4 tipos de tejas muy usados en la fabricación de cubiertas y presentan los costos frente a cada imagen. La teja termoacústica generalmente presenta un costo promedio por metro cuadrado de 26.500 pesos. La teja de fibrocemento un costo promedio por metro cuadrado de 18.000 pesos. Teja colonial un costo promedio de metro cuadrado de 35.000 pesos, y la teja de PVC translúcida, que es muy usada para condiciones de iluminación, presenta un precio aproximado por metro cuadrado de 25.000 pesos. De igual manera, en el mercado se encuentra una gran variedad de tipos de tejas, las cuales están clasificadas de acuerdo al material del cual están hechas o a ciertas propiedades propias de cada tipo de teja. Como pueden ver en pantalla, en esta página encontramos una gran variedad de tipos de tejas con su respectiva descripción y precio aproximado por unidad. De igual manera encontramos diferentes tipos de tejas, como lo son por ejemplo las tejas termoacústicas, las cuales se diferencian en función de su color, la forma del canal y su tamaño. Al igual que estas, encontramos diferentes tipos de accesorios, como lo son los claraboya y las tejas translúcidas, las cuales son usadas para brindar mayor luminosidad dentro de un entorno. Como pueden ver, el catálogo de tejas ofrecidos en la actualidad es muy variado, y estos tipos de tejas varían en función del material con el que se diseña la teja y las propiedades intrínsecas del elemento. Es importante resaltar que la instalación de este tipo de elementos se paga por metro cuadrado. Muchos verdes.
Antecedentes. En cuanto a los antecedentes, tenemos que los avances en la aplicación se inició en el 2008 en cuanto a la instalación de los primeros proyectos de techos verdes. Como segundo, está el avance en la legislación de la Ley 418 de 2009, en el cual se dictaminó la inclusión de guía de techos verdes para Bogotá para el futuro de construcción sostenible de la ciudad, y la incorporación de techos verdes en edificios públicos en la ciudad, así como la creación de una base de proyectos locales de techos verdes. En cuanto a los componentes del sistema de techos verdes, tenemos tres, que son activos, estables y auxiliares. Los activos son aquellos elementos biológicos o elementos que soportan la vida del sistema. Un ejemplo, como vemos en la imagen, la cobertura vegetal. El objetivo principal de estos es propiciar las condiciones necesarias para mantener la cobertura durante el ciclo de vida útil del techo. Las características que se deben tener en cuenta son condiciones climáticas, tipo de techo y propósito. Asimismo, se debe garantizar la capacidad de drenaje y evacuación del agua. En cuanto a los componentes estables, estos son componentes inertes que cumplen diferentes funciones para que el sistema sirva. Ejemplo de ello son las membranas de impermeabilización, las barreras antirraíces, los medios de drenaje y los elementos del sistema de irrigación. Después de ello tenemos los auxiliares, que son aquellos que ayudan a adaptarse a aquella parte de sección techo verde a la estructura. Entonces, como ejemplo tenemos el confinamiento, la evacuación de agua, iluminación, protección, y también se deben tener en cuenta unas características que son condiciones ambientales, humedad y los microorganismos que van a estar en la parte vegetal. Beneficios. Tenemos múltiples beneficios en cuanto a costo, sostenibilidad e incluso un ambiente más apacible. Pero estos son los fundamentales, que son un aislamiento acústico y absorción del ruido, manejo sostenible del agua lluvia, incremento del valor comercial del edificio, mejoramiento de la calidad del aire, captura de CO2, reducción de consumo energético y costos de operación y alivio visual. Ahora tenemos los tipos de techos verdes que van de acuerdo a la tecnología empleada. Estos son 5 y pueden ser multicapa monolíticos, el cual tiene una tecnología muy difundida a nivel mundial y consiste en apoyar directamente sobre el techo impermeabilizado varias capas de componentes especializados que tienen continuidad horizontal, así crean una capa monolítica sobre un área determinada. Luego están los multicapa elevados. En este caso, las capas especializadas se apoyan sobre unos pedestales que elevan el sistema del techo impermeabilizado. Luego tenemos el tipo receptáculo, que son sistemas que consisten en apoyar sobre el techo impermeabilizado recipientes individuales que alojan el medio de crecimiento y vegetación y pueden lograr las funciones básicas del sistema de manera independiente y en conjunto. Ahora tenemos los monocapa, que son tapetes presembrados que incorporan en una sola capa los diferentes componentes estables y activos y se deben fijar al techo impermeabilizado. Por último, tenemos los aeropónicos, que a diferencia de los anteriores, en los cuales por lo general el medio de crecimiento hace las veces de nutrición y de soporte, aquí existe una ausencia de sustrato o, como lo llaman, medio sólido de crecimiento, que requiere de mecanismos de soporte para la vegetación. Entonces, en este caso, la nutrición se realiza por medio de irrigación directa en forma de líquido o de vapor a las raíces expuestas en las plantas. Ahora tenemos la clasificación, que puede ser primaria o secundaria. Primaria, de acuerdo a su propósito o uso, y secundaria, de acuerdo a su robustez. En la primaria tenemos los techos verdes autorregulados. El fin de estos es propiciar las condiciones técnicas y fisiológicas óptimas
para mantener la cobertura vegetal preestablecida sobre el inmueble. Entonces aquí lo que se busca es que con el mínimo regado ya el techo se pueda mantener y no tiene un espesor muy grande porque el fin no es ser transitable. Dentro de las características tenemos drenaje efectivo, retención de aguas, estabilidad y nutrición. Luego están los techos ajardinados, el cual el propósito es crear un espacio paisajista y transitable para un uso recreativo o de contemplación. Entonces aquí ya se busca un espesor más grande para que no haya accidentes y las características son transitabilidad, accesibilidad y atributos paisajistas. Ahora tenemos el ecológico especializado. El propósito principal de este es replicar y mantener sobre la cubierta un paisaje altamente especializado para conectarse con los elementos de la estructura ecológica y constituir un hábitat para la fauna y la flora. Se requiere una vegetación máxima de 200 centímetros y un peso máximo de 450 kilogramos. Por último, tenemos a los techos huerta. El propósito principal de un techo huerta es la producción agrícola. Para este propósito se designan áreas de plantación y áreas de circulación que faciliten las actividades de siembra y recolección. Características: siembra en contenedores y bandejas para facilitar la recolección. En cuanto a la clasificación secundaria, como ya dije, se dividen de acuerdo a su robustez, de livianos, moderados o robustos. Estos ya van de acuerdo al peso, dependiendo del tipo de techo que sea. Como podemos ver, el liviano puede ir desde 80 a 150 kilogramos sobre metros cuadrados. El moderado puede ir desde 80 a 250 y el robusto de 120 a 350. Tenemos unos requerimientos mínimos, el cual el primero es la estanqueidad. ¿Y qué es la estanqueidad? Es impedir la penetración de agua a la estructura, en este caso el techo verde, para poder garantizar que no existan ni filtraciones ni deterioros causados por la humedad que genera la materia viva. Entonces, dentro de los requisitos para que se cumpla está la garantía mínima de 10 años sobre los materiales y componentes empleados para esta función. También está la garantía mínima de 3 años sobre la mano de obra de instalación de los materiales y componentes. Y asimismo hay que sacar un certificado de resistencia UV para sistemas de impermeabilización parcial o totalmente expuestos a la radiación solar directa. Luego tenemos el drenaje, que el drenaje es cuando se permite que el flujo de agua sea conducido por medio de elementos de evacuación, como por ejemplo canaletas. Y dentro de los requisitos está un buen diseño y cálculo de ubicación y distribución de canaletas. También está buen cálculo de predimensionamiento del medio de drenado y de consideración de escenario crítico de las lluvias de años anuales históricos. También está el diseño y cálculo de pendientes requeridas, y en ausencia de información estadística de lluvias, pues se debe diseñar el sistema para drenar al menos 1.81 metros cuadrados por segundo. Luego tenemos la retención de agua, el cual su propósito es captar y almacenar cantidad de agua necesaria para poder tener una supervivencia con respecto a la materia vegetal viva. En cuanto a requisitos, tenemos la capacidad para retención del medio de crecimiento entre el 30% y el 60% del volumen del sustrato en comparación a la plantación. Después tenemos la consistencia,
que la consistencia es como una estabilidad, es garantizar una estabilidad formal y también dimensional para el techo y para sus componentes. Dentro de los requisitos está resistencia a fuerzas de compresión de acuerdo al uso y al tránsito de la cubierta. Debe considerarse una fuerza de compresión mínima de 0.9 kilogramos sobre centímetro cuadrado para el efecto mínimo simplemente del mantenimiento. Luego tenemos la nutrición, que es el equilibrio físico-químico y también nutrientes requeridos para mantener la cobertura vegetal sana. Entonces, dentro de estos tenemos un buen diseño de mezcla de sustrato para satisfacer los requerimientos de las funciones y también un ensayo de curva granulométrica. Luego tenemos la filtración, que como sabemos es permitir el paso de agua a través de diferentes sistemas. Y en cuanto a los requisitos está continuidad de la función filtrante en toda el área de la cubierta, incluyendo las zonas de no vegetalización. También está el tamaño de apertura aparente mínimo de 0.25 milímetros, la resistencia química a microorganismos y la humedad, y en ningún caso el peso por metro cuadrado del manto filtrante deberá ser inferior a 120 gramos. Además de lo anterior, se deben tener en cuenta varios factores fundamentales. Hay que mirar la economía, la durabilidad, una estabilidad y resistencia mecánica, también una estabilidad biológica y vitalidad y una continuidad operativa, pero sobre todo independientemente del uso que se le vaya a dar a la edificación o del propósito que se quiera conseguir con el techo verde, se deben tener en cuenta estos 6 elementos fundamentales, los cuales son impermeabilización y barras antirraíz, cobertura vegetal, elementos auxiliares y protección de desagües, seguridad industrial y salud ocupacional, barreras filtrantes y medios de drenaje. Asimismo, en esta ley que se implementó en el 2009, con esta reforma de ley en el que se propició crear una guía para techos verdes, también hay una lista de plantas que se pueden tener en cuenta para la construcción de esto. Son como más de 50, que por supuesto no las puse aquí todas, pero estos son unos ejemplos de las que se pueden tener. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de instalación de las 6 capas en este ejemplo para un techo verde. Hay múltiples diferentes tipos de instalación, pero este se va a empezar con el geotextil inferior y ahora van a continuar a impermeabilizar. Es el proceso más importante, ya que genera que los elementos no se dañen por la humedad y por supuesto es el que lleva más tiempo. Aquí están sellando, están haciendo un proceso de termofundido de los traslapos y luego se hace el sellado de los bordes. Asimismo, ahora se va a hacer la prueba de estanquidad, que es la que nos va a dar el visto bueno para continuar con las demás capas que se deben poner sobre el techo verde. Hay que cerciorarse al 100% de que no pasen partículas de agua por él. Después de realizada la prueba, ahora se pasa a la tercera capa, que es la de drenaje, y luego se empieza a poner el geotextil superior. Ahora se empieza por la instalación de la cama de sustrato. Esta es la preparación para poner el sustrato, que ayuda a dar una implementación hacia la nutrición de la materia vegetal.
ese es el sustrato, lo están terminando de colocar en todo el techo. Se hace una saturación del sustrato con agua. Y la última capa es la capa vegetal. Se puede sembrar, o como había dicho anteriormente, se pueden poner materitas y así queda el techo verde finalizado. Estación de los techos verdes. Dentro de las prestaciones que tienen los techos verdes destacan sus pequeñas cargas, es decir, su ligereza, las cuales están entre los 0.7 kN por metro cuadrado y el kN por metro cuadrado en su estado saturado, es decir, cargado con agua. También se presentan pequeñas variaciones en cuanto a los espesores de los componentes utilizados, y se recomienda usar agregados livianos tales como piedra pómez, escoria, arcilla expandida, perlita expandida, vermiculita y entre otros, ya que su capacidad de absorción y retención de agua es baja. El volumen de agua en exceso que se presente en estos techos se recomienda que sea evacuado de manera efectiva y en el menor tiempo posible. No se recomienda un estancamiento de agua como medio de hidroretención. Otra de las prestaciones que presentan los techos verdes es su autorregulación y bajo mantenimiento, que el mantenimiento puede variar de acuerdo al techo que se diseñe, sin embargo por lo general es bajo. La autorregulación es una prestación especial que hace referencia a la capacidad que tiene un techo verde para regularse a sí mismo con base en la relación establecida entre los componentes activos y estables de un sistema. El propósito de esta prestación es obtener durante el ciclo de vida del techo verde una baja demanda de mantenimiento relacionado con procesos de fertilización, de poda, de resiembra y otros procesos de riego. Otra de las características es un buen aislamiento térmico, ya que por el hecho de ser un techo verde, este sistema nos permite una buena ambientación bioclimática porque aumenta la resistencia térmica de la cubierta y evita ganancias térmicas al interior de la edificación. Como bien conocemos, poniéndolo en contraste con una placa de concreto maciza, esta absorbe el calor de manera alta durante el día, y en la noche pues vemos que ese calor se empieza a transferir hacia el interior del edificio, presentando pues incomodidades. Este elemento térmico pues va a depender de el espesor del sistema con el cual se haya diseñado. Acá podemos ver el esquema de la estructura de un techo verde. Vemos la base, que es el vaciado de concreto, una emulsión que es para impermeabilizar, un manto antirraíz que es para que pues las raíces de lo que se siembra allí no vayan a penetrar ni a afectar el concreto, una capa intermedia que puede ser, por lo general es un geotextil para evitar la saturación, el sustrato del suelo y la vegetación al final. Fases del ciclo de vida de los techos verdes. Entonces primero está la planeación de un techo verde. En esa fase se deben hacer los estudios y diseños necesarios para la selección del tipo adecuado del sistema de techo verde a implementar. Debe ir de la mano con aspectos arquitectónicos, con aspectos estructurales, es decir, en cuanto a cargas, capacidad del sistema de entrepiso para resistirlo, e hidrosanitarios en todo lo que tiene que ver con los drenajes de agua, lluvias y de retención de líquidos.
Los profesionales requeridos para ello son un arquitecto, pueden ser un arquitecto, un paisajista, un ecólogo o biólogo, un ingeniero civil o hidráulico. En caso de que algunos de los trabajadores que van a diseñar dicho edificio no sean profesionales, deben tener certificación de que han trabajado anteriormente en estos proyectos. Aspectos generales a tener en cuenta en cuanto al diseño de techos verdes. Entonces tenemos que la localización es un aspecto importante y también la fecha de construcción, porque hablando acá en Colombia no tenemos muchas estaciones, sin embargo variamos en cuanto a climas, desde lugares costeros hasta páramos o sitios con bastante altitud sobre el nivel del mar, y eso puede afectar el diseño en cuanto a la temperatura y la parte ambiental. ¿Qué uso se le va a dar al edificio? Es otra característica que se debe tener en cuenta. Y el área a intervenir puede ir desde 100 metros, 50 metros cuadrados, 150, 800 metros cuadrados, depende de la cubierta que se tenga. Aspectos técnicos: la ubicación de los elementos estructurales en la cubierta, la capacidad de carga, como decíamos anteriormente, la sismicidad, porque recordemos pues obviamente que ese techo verde va a ejercer una carga, va a tener una masa, va a aportar bastante masa dependiendo del diseño, y eso va a afectar la respuesta de la estructura en cuanto a la presencia de un sismo. Puede que sea una cubierta a 1, 2 o 4 aguas, entonces se debe tener en cuenta la cubierta. Si es una terraza la cual se le ponga techo verde, se debe tener en cuenta la accesibilidad a la cubierta, y también se deben tener en cuenta los requisitos de la norma sismo resistente. También se deben tener en cuenta los propósitos para los cuales se diseñan. Entonces mi compañera Paula hablaba de una clasificación primaria y secundaria de los techos, también el tiempo de vida útil esperado, la transitabilidad y los requerimientos de mantenimiento, que más adelante hablaremos de ellos. Factores climáticos que afectan. Entonces, como vimos al inicio, era parte de un aspecto general. Entonces la exposición al sol, ¿sí? Que tanto tiempo durante el día va a estar expuesto al sol el techo. La precipitación, dentro de la precipitación está la frecuencia anual, mensual, la humedad relativa, la velocidad del viento, la temperatura del aire. Todo eso va a afectar el techo verde. También el manejo de las aguas lluvias, como veíamos anteriormente, se debe tener un buen drenaje para evitar la saturación y así pues no sobrecargar la cubierta. Y también se deben plantear estrategias antierosión para que no se deslice el material en caso de que sean cubiertas a 1 o 2 aguas o 4 aguas. Los requerimientos de la cobertura, pues el porte se refiere a la altura de crecimiento, qué tanta altura va a tener las plantas allí sembradas. La profundidad de medio de crecimiento, qué tanto van a bajar las raíces o qué tanto le va a permitir a las raíces bajar. Los requerimientos hídricos, esto ya tiene que ver en cuanto a las plantas y demás, y el periodo de tolerancia a la sequía que van a tener dichas plantas. Entonces tenemos tipos de geosintéticos. Acá ya nos metemos en la parte de costos y pues de materiales de la construcción. Entonces tenemos que se pueden manejar 3 tipos de aislamiento por materiales sintéticos. El primero es geomalla biaxial, geoextruida, que como vemos en la imagen pues viene con un espaciamiento. Ese espaciamiento se usa para qué? Para de pronto introducir ahí agregados, ¿sí? Como veíamos anteriormente, que piedra pómez
junto con la arcilla y demás, para así hacer como paneles y poder luego de poner esos paneles poner los sustratos y finalmente toda la capa pues de vegetación. El rollo de geomembrana es el más conocido. Estos rollos tienen un costo de 9.000 pesos por metro cuadrado. La geomalla tiene un costo de cerca de 5.000 pesos por metro cuadrado. La lámina multipropósito, este es otro tipo de geotextil que se puede encontrar. Según Construdata, un metro cuadrado es bastante costoso, pues vale 32.000 pesos, pero pues es más práctico porque permite un empalme con los demás paneles de dicho geotextil, y pues también un sellador de poliuretano que más adelante vamos a ver cómo se usa o cómo se implementa para poder impermeabilizar y evitar de pronto infiltraciones con la placa del entrepiso en la cual se va a construir dicho techo verde. Para proceder con la implementación de un techo verde, es decir, su instalación, se deben preparar algunos puntos que mencionaremos a continuación. El equipo técnico debe presentarse, es decir, el arquitecto, el ingeniero, el biólogo, el horticultor, para revisar los documentos técnicos tales como planos y especificaciones técnicas constructivas, para desarrollar, identificar y resolver conflictos, contradicciones o omisiones en los documentos técnicos. Entonces se deben hacer estrategias para garantizar la integridad de la membrana de impermeabilización. ¿Por qué? Porque si se nos empieza a infiltrar agua debido a la saturación que va a tener el techo verde, pues se pueden presentar problemas estructurales. También se deben garantizar que las actividades civiles se hayan finalizado antes de empezar con la instalación de la cubierta verde. Entonces primero se deben requerir o prever pues requisitos de seguridad, tales como los elementos de protección personal, y que las actividades que tengan un riesgo de caída mayor a 1.5 metros se deben cumplir con procedimientos y medidas de seguridad colectivas individuales para trabajos en altura. Es decir, deben tener certificaciones de trabajos en altura. Los acabados de la placa o la superficie de instalación, esto se debe revisar para evitar que hayan sobresaltos, ¿sí? Debe ser todo homogéneo, que no hayan fisuras que puedan generar un daño mecánico posteriormente a la colocación del techo verde. Las pendientes también se deben revisar para evitar posibles estancamientos, es decir, que haya una especie de bombeo, un buen drenaje de agua. Las pendientes deben ser de mínimo el 2%. Red de evacuación de aguas lluvias. Esta red, pues como mencionábamos anteriormente, se debe contar con un buen drenaje de las aguas que se vayan a estancar allí. Luego se impermeabilizan con selladores de poliuretano que los mencionábamos anteriormente, y barreras antirraíz. Entonces, previo a la instalación de la membrana impermeabilizante, se debe hacer una revisión del estado de la placa o la superficie. La capa de impermeabilización deberá instalarse de manera monolítica y uniforme a lo largo de la superficie total del techo a intervenir, incluso en las áreas no vegetalizadas. El sistema de impermeabilización recomendado deberá ser de material sintético y preferiblemente ausente de asfalto y bitumen, ya que estos materiales usualmente contienen materia orgánica que atrae las raíces, y esto pues nos puede generar futuras perforaciones a la capa de impermeabilización, cosa que pues queremos evitar para daños estructurales. Luego de esto se deben instalar los medios de drenaje sobre la membrana de impermeabilización y bajo el área ocupada por el medio de crecimiento de manera continua.
Si se desea, pues también puede extenderse a las áreas perimetrales del material del filtro. También deben contarse con barreras filtrantes, es decir, el geotextil o barrera filtrante deberá extenderse en franjas garantizando traslapos de mínimo 15 centímetros. Se deben rematar o grapar los laterales para poder garantizar un buen ajuste a lo largo de todos estos elementos. La cobertura vegetal, entonces tenemos varios tipos de cómo se puede cubrir el techo verde. Entonces, plantación por esqueje. Esqueje se puede tomar como los pies que llaman, o tallos pequeños que a veces se cogen de las plantas para sembrar pues en otro lugar. También se puede sembrar por directamente las plantas. Otra plantación es por semilla, otra plantación es por medio de tapetes ya precultivados que tienen de 3 a 4 centímetros de espesor y demás. También se debe seguir un protocolo de entrega e instalación del sistema de techo verde. Es decir, que se debe recopilar una serie de información, tales como cuál fue el proveedor del sistema, su contacto, quién fue el diseñador y el contacto del diseñador, el contratista, el dueño u operador responsable del inmueble, la localización, nombre del inmueble, tipo de techo, decir si es transitable o no, mencionar los elementos principales de la estructura ecológica, mencionar la fecha de prueba de estanqueidad, el grado de mantenimiento, que ya vamos a hablar de ello, la fecha prevista de consolidación de todo el techo, el responsable del mantenimiento y otros requisitos más. Para la fase de seguimiento del techo verde, esta fase comienza desde la entrega del techo verde instalado hasta la consolidación de la cobertura vegetal y un servicio postventa. Entonces, con este proceso de seguimiento del techo es verificar pues la evolución de las funciones básicas relacionadas con los requerimientos de operatividad del sistema de techo verde. Es decir, que cumpla con las características mínimas de desempeño y que su relación con la estructura principal pues sea ecológica, que es lo que se quiere lograr. El mantenimiento del techo verde, como decíamos anteriormente, tiene unos grados de clasificación. El primer grado alcanza un nivel de mantenimiento mínimo, es decir, que solamente requiere una que otra inspección y limpieza o deshierve. Luego tenemos el grado 2, que ya es un seguimiento pues regular, sí, es poda, corte, una irrigación pues activa del techo. El grado 3, que ya es algo especial, ya que se va a tener un acondicionamiento esporádico y un monitoreo especial del techo verde. Y el grado 4 es el control permanente de pues mantenimiento. Siempre se va a mantener controlado el techo y con un acondicionamiento constante. El desmonte del techo verde es otra cosa que se debe tener en cuenta, pues cuando ya ha cumplido su vida útil se debe retirar de la cubierta la terraza donde se encuentre. Entonces, primero, como siempre, debemos garantizar las medidas de seguridad. El desmonte se debe realizar de manera separada, iniciando desde la cobertura vegetal hasta llegar a la membrana de impermeabilización. La disposición final de los componentes puede ser reutilizada la capa vegetal, el medio filtrante también puede ser reutilizado, pero pues depende de su condición en cómo se encuentre, y el medio de drenaje, de acuerdo al material en que se encuentre fabricado puede ser reutilizado o no. En el caso de los que son fabricados en plástico reciclable, tales como polipropileno, polietileno, entre otros, pueden ser paletizados para producir nuevos elementos plásticos. Y el resto de elementos, tales como las barreras antirraíz, membranas de impermeabilización, estos deben tener una disposición final de acuerdo a los materiales en los que se encuentran fabricados y pues todas las recomendaciones realizadas por los productores de dicho material.